Lucero Hogaza León tenía sangre en la cara, y no era maquillaje de telenovela. Eso fue en enero de 2014. Una fotografía tomada en privado, publicada sin su permiso, que la mostraba sonriente junto al cadáver de una cabra montés, con los restos secos de la cacería untados en el rostro como si fuera un trofeo. La misma mujer que millones de familias mexicanas habían visto llorar frente a las cámaras del Teletón pidiendo donaciones para niños enfermos, aparecía ahí, marcada con la sangre de su presa. Ese detalle, esa imagen, no se olvida fácilmente. Y eso es solo una de las cosas que vas a entender hoy. Piensa en eso un momento, porque esta historia no es sobre una fotografía. Es sobre lo que había detrás de décadas de imagen construida con una precisión que pocas personas en la industria del entretenimiento latinoamericano han igualado. Hoy vas a descubrir 4 cosas. Primero, el pacto silencioso que sostuvo un matrimonio que el país entero creyó perfecto. Segundo, la razón real por la que Lucero cortó su romance con Luis Miguel cuando tenía 16 años. Tercero, lo que ocurrió en enero de 2014 cuando esa fotografía destruyó en un segundo 30 años de imagen pública. Y cuarto, cómo Lucero usó a su exesposo Manuel Mijares, frente a 10.000 personas y con el vídeo grabado en decenas de teléfonos, para enviarle un mensaje a un hombre que llevaba 11 años sin comprarle un anillo. Empecemos desde el principio. El año es 1985. Acapulco. Una joven de 16 años llamada Lucero Hogaza León llega al rodaje de una película llamada Fiebre de Amor. Su coprotagonista es Luis Miguel. Tienen más o menos la misma edad. Comparten más de 12 horas diarias de trabajo bajo el sol del Pacífico. Es fácil imaginar lo que ocurre en esas circunstancias. 2 jóvenes, un escenario de playa, una escena de beso que los directores describirían después como algo que iba más allá de la actuación. La atracción era real. Eso no lo niega nadie que estuvo cerca de ese rodaje. Pero hay alguien que lo niega en los hechos, aunque no con palabras. Luisito Rey, el padre de Luis Miguel, su representante, el hombre que controlaba cada minuto de la agenda de su hijo, toma una decisión sin consultarle a nadie. Ninguna relación sentimental, ninguna distracción. Los compromisos comerciales de Luis Miguel son demasiado valiosos para arriesgarlos por una muchacha, por muy talentosa que sea. Las agendas de ambos jóvenes se rediseñan para que el contacto personal sea mínimo. No hay prohibición explícita, no hace falta. Simplemente desaparecen las horas libres. Y aquí ocurre algo que dice mucho sobre quién era Lucero a los 16 años. No espera a que la situación se vuelva insoportable. No espera a que el asedio de las admiradoras de Luis Miguel la lastime. No espera a que la distancia geográfica y el control de Luisito Rey la desgasten poco a poco. Ella toma la decisión primero. Corta el vínculo. Regresa a Ciudad de México sin mostrar emoción ante la prensa. Sin declaraciones, sin lágrimas en público, sin la escena que cualquier adolescente habría tenido derecho a tener. ¿Cuánto cuesta aprender a los 16 años que los sentimientos propios son un lujo que no siempre se puede pagar? Esa pregunta no tiene respuesta fácil. Pero lo que sí sabemos es que Lucero llegó a esa conclusión muy joven, y que alguien la había preparado para llegar a ella. Desde los 10 años, su madre, Lucero León, manejaba cada aspecto de su vida. No solo la agenda artística. Cada contrato, cada aparición pública, cada relación personal pasaba primero por su filtro. Los productores la apodaron la mamá chicle porque era imposible despegarse de ella. Nadie llegaba a Lucero sin pasar antes por su madre. Eso no es una metáfora. Era una política de acceso tan estricta como la de cualquier corporación. Mira, lo digo sin rodeos, hay una diferencia entre una madre que protege a su hija y una madre que administra a su hija como si fuera un activo financiero. Y lo que describen las personas que trabajaron con Lucero en esos años no suena a protección. Suena a control. Un control que, con el tiempo, Lucero terminó internalizando tan profundamente que ya no necesitaba que nadie se lo impusiera desde afuera. La imagen de Lucero no era solo una estrategia de marketing. Era una forma de vida. Y como toda forma de vida construida sobre la perfección, tenía grietas que nadie veía desde afuera.
Una de esas grietas apareció antes de 1997 en un momento que los archivos no fechan con precisión. Un vídeo privado de Lucero León, la madre, bailando de forma provocativa y quitándose ropa se filtró de manera anónima en internet y llegó a los programas de chismes. Los periódicos amarillistas publicaron capturas. El daño fue irreversible. Para una familia que había construido su marca sobre la imagen de pureza y valores familiares, ese vídeo era una bomba. Y sin embargo, la carrera de Lucero siguió adelante. Porque para entonces, Lucero ya era demasiado grande para que un escándalo familiar la derribara. El 18 de enero de 1997, en el Colegio de las Vizcaínas de Ciudad de México, Lucero se casó con Manuel Mijares. Televisa compró los derechos exclusivos de la transmisión. Emilio Azcárraga Milmo, el dueño del canal, supervisó personalmente la cobertura en horario estelar. Los camarógrafos llegaron a bloquear la vista de los propios familiares de los novios para conseguir mejores ángulos. Millones de familias mexicanas la vieron en directo. Era la boda del año. Era la boda de la década. Era, también, el inicio de algo que el público no vería nunca. Porque lo que Mijares confesaría años después es que desde muy pronto en ese matrimonio, ambos dormían en cuartos separados. Las giras, las grabaciones, los llamados de madrugada habían convertido la casa en algo parecido a un hotel de paso. Dos personas que se cruzaban en los pasillos, que posaban abrazadas en las alfombras rojas, que aparecían juntos en las portadas de TV y novelas con la sonrisa perfectamente calibrada. Había acuerdos financieros que renovaban las cláusulas de comportamiento público. Había una lógica comercial que los mantenía juntos mucho más allá de lo que cualquier vínculo emocional habría sostenido. Romper el matrimonio antes de tiempo habría destruido el valor comercial de ambos. Eso no es un rumor. Eso es lo que el propio Mijares terminó diciendo. En 2003, mientras Lucero protagonizaba la obra musical Regina en el Teatro San Rafael de Ciudad de México, ocurrió algo que no estaba en ningún guión. Al terminar una función, periodistas y camarógrafos corrieron hacia el escenario, como hacen siempre. Lo que no hacen siempre es lo que ocurrió después. Fernando Guzmán López, el guardaespaldas personal de Lucero, sacó un arma de fuego y apuntó directamente a los periodistas. Frente a las cámaras encendidas. La imagen del revólver apareció en las portadas de los periódicos al día siguiente. La respuesta de Lucero fue una rueda de prensa urgente en la que apareció rígida, con un tono que sus propios colaboradores describirían después como agresivo. Defendió al guardaespaldas. Acusó a los medios de acoso. El gremio periodístico organizó un boicot masivo. Cadenas y revistas vetaron su nombre. Lucero vivió un aislamiento profesional que duró meses. Años después, ella misma lo reconocería como su peor error de comportamiento público. Pero incluso ese reconocimiento llegó tarde y llegó calculado. Porque Lucero no era una persona que reaccionara sin medir las consecuencias. Lo había aprendido a los 16 años en una playa de Acapulco, cuando decidió que los sentimientos propios no podían costarle la carrera. Lo había aprendido de una madre que filtraba el acceso a su hija como si fuera una empresa. Lo había aprendido en 14 años de matrimonio con camas separadas y portadas de revista con sonrisas perfectas. En 2011, el matrimonio con Mijares llegó a su fin oficial. El comunicado de prensa fue redactado por especialistas en manejo de crisis. Frío, preciso, sin escándalos. División de bienes, reglas de convivencia para los hijos. Y una decisión que dice más que cualquier declaración pública. Los dos ex-esposos decidieron vivir en el mismo complejo de departamentos exclusivo de la capital. No se alejaron. Se reorganizaron. Lo que vino después fue una guerra musical que todo México escuchó sin entender del todo lo que estaba oyendo. Mijares lanzó Si me tenías. Lucero respondió con No pudiste amar así. El cruce de canciones sonó en estaciones de radio de toda Latinoamérica. Dos personas que habían dormido en cuartos separados durante años, ahora lanzándose reclamos a través de las ondas de radio. Y mientras eso ocurría, en 2012, Lucero comenzaba una relación con Michel Curie, sobrino de Carlos Slim, uno de los hombres más ricos del mundo. 11 años.
11 años de viajes a Mónaco, a Italia, a Viena. 11 años de lujos que pocas personas en el planeta pueden costear. Y 11 años sin un anillo de compromiso. La familia Curie no admitía a Lucero en las cenas familiares importantes. Lucero declaraba en entrevistas que prefería a los novios eternos a firmar un acta matrimonial. Justificaba las casas separadas como el secreto del éxito en pareja. Era una respuesta muy bien construida para una pregunta que nadie le había hecho directamente. Pero la pregunta estaba ahí. Y la respuesta de Lucero, con el tiempo, iba a dejar de ser verbal. Porque en algún momento antes de 2023, Lucero aceptó una oferta millonaria para protagonizar una gira junto a Manuel Mijares. La llamaron Hasta que se nos hizo. El contrato la obligaba a compartir escenario con su exesposo durante meses, cientos de horas de ensayo, noche tras noche, frente al público. Michelle Curie no podía prohibirle ganar su propio dinero. Eso también era parte del cálculo. Y noche tras noche, sobre ese escenario, algo fue cambiando. La dinámica corporal entre Lucero y Mijares subía de tono con cada función. Ella tomaba su mano. Le lanzaba miradas que duraban más de lo necesario. Tocaba su rostro. Rozaba su cuerpo. El público pedía que se besaran y grababa cada acercamiento con el teléfono en alto. Hasta que una noche, frente a aproximadamente 10.000 personas, Lucero agarró a Mijares por el cuello, lo jaló hacia su cuerpo y le plantó un beso muy cerca de la boca. Mijares se congeló. Mostró una incomodidad que no pudo disimular. Lucero soltó una carcajada frente al micrófono. El movimiento no estaba en el guión oficial del espectáculo. El vídeo se viralizó en todas las plataformas de México y América Latina en cuestión de horas. Y las imágenes llegaron al teléfono de Michelle Curie. Pero antes de entender por qué ese beso fue mucho más que un momento de escenario, hay que regresar a algo que ocurrió 9 años antes. A una fotografía tomada en privado durante unas vacaciones con Curie. Una imagen que Lucero nunca quiso que nadie viera. Una imagen con sangre seca en el rostro y una sonrisa que no se parece en nada a la que el Teletón conocía. Si aún no te has suscrito al canal Secretos Oscuros de la Fama, este es el momento. Cada semana traemos historias como esta que no encontrarás en otro lugar. Esa fotografía existe. Y lo que desató cambia todo lo que creías saber sobre quién era Lucero Hogaza León. Empecemos. Enero de 2014. La fotografía lleva pocas horas circulando cuando los primeros titulares empiezan a aparecer en los portales de espectáculos. No en los grandes medios todavía. Primero en los márgenes, en las cuentas de Twitter con pocos seguidores, en los foros donde la gente comparte lo que los canales de televisión no van a mostrar. Así funciona siempre. Empieza en los bordes y avanza hacia el centro. La imagen muestra a Lucero en un paraje montañoso. Ropa de campo. Botas. Una sonrisa abierta, sin el cálculo habitual de las fotografías públicas. Y en el rostro, trazos de sangre seca de la cabra montés que acaba de cazar. No es una mancha accidental. Es un gesto deliberado. El tipo de ritual que existe en la cultura de la caza mayor, donde el primer animal cobrado se marca en la piel del cazador como señal de iniciación o de victoria. Lucero no era una principiante. Llevaba años practicando la caza mayor. Eso es lo primero que hay que entender. La fotografía no documenta un accidente ni un momento de locura pasajera. Documenta una afición que Lucero tenía desde hacía tiempo y que había mantenido completamente fuera de la vista pública. No porque fuera ilegal. La caza mayor regulada es legal en México y en varios países donde ella viajaba con Curie, sino porque era incompatible con la imagen que había construido durante 30 años. La mujer del Teletón no caza cabras montesas en las sierras. La novia de México no aparece en fotografías con sangre en la cara. Y sin embargo, ahí estaba. El origen de la filtración nunca se aclaró del todo. Algunos señalaron a un exempleado del entorno de Curie que habría tenido acceso a los archivos personales de ambos. Otros apuntaron hacia alguien dentro del propio círculo de Lucero, alguien que conocía bien el valor destructivo de esa imagen específica. Lo que sí quedó documentado es que la fotografía no llegó a los medios a través de un hackeo masivo ni de una filtración técnica sofisticada. Alguien la tenía guardada.
Alguien decidió que era el momento de usarla. Esa decisión de Timín no fue casual, porque enero de 2014 no era un mes cualquiera en la vida de Lucero. Era el mes en que su contrato con Televisa para una nueva telenovela estaba en fase de negociación final. Era el mes en que su imagen como embajadora de varias marcas familiares se renovaba automáticamente si no había incidentes. Era, en otras palabras, el momento en que más daño podía hacer una fotografía así. Quien filtró esa imagen sabía exactamente lo que estaba haciendo. La respuesta de Lucero tardó 48 horas. 48 horas de silencio absoluto mientras su equipo de comunicación evaluaba el daño. Cuando finalmente habló, lo hizo a través de sus redes sociales con un texto que sus colaboradores más cercanos describieron después como el producto de docenas de revisiones y correcciones. Reconoció la fotografía. Defendió la caza como actividad legal y regulada. Pidió respeto por su vida privada. Y cerró el comunicado con una frase que sonó más a advertencia que a disculpa. No pidió perdón. Nunca pidió perdón. Sinceramente, y que me perdonen, hay algo que admiro en esa decisión, aunque no comparta el fondo. Lucero podría haber llorado frente a las cámaras, podría haber dicho que fue un error, podría haber hecho la actuación de contrición que el público esperaba. No lo hizo. Eligió mantenerse de pie aunque el suelo se moviera bajo sus pies. Eso dice algo sobre el carácter de una mujer que aprendió muy joven que las disculpas públicas son una forma de ceder terreno que después es muy difícil recuperar. Pero el daño ya estaba hecho. No el daño legal ni el daño contractual, que con el tiempo se pudo gestionar. El daño emocional en la relación con su audiencia más fiel, esa generación de mujeres latinoamericanas que habían crecido viéndola como un espejo de sus propios valores, de sus propias aspiraciones. Para muchas de ellas, la fotografía no era solo una imagen incómoda. Era una traición a algo que habían creído de verdad. Eso no se repara con un comunicado de 48 horas. Y Lucero lo sabía. Lo que siguió en los meses posteriores fue una campaña de rehabilitación de imagen tan meticulosa que solo alguien con décadas de experiencia en el manejo de crisis podría haberla diseñado. Apariciones en eventos benéficos. Entrevistas cuidadosamente seleccionadas donde el tema de la fotografía se tocaba brevemente y se dejaba atrás sin profundizar. Colaboraciones con causas de protección animal que generaban titulares positivos sin que nadie señalara la contradicción evidente. La contradicción evidente. Porque Lucero siguió cazando. Eso también quedó documentado, aunque con mucho menos ruido. Viajes a Sonora, a Chihuahua, a ranchos privados en el norte del país donde la prensa no llegaba. La diferencia es que después de enero de 2014, los teléfonos se quedaban en el coche. La lección no fue dejar de hacer lo que hacía. La lección fue no dejar rastro. Y esa distinción, esa diferencia entre cambiar de comportamiento y cambiar de precaución, dice más sobre la estructura interna de Lucero que cualquier declaración pública que haya dado en su vida. ¿Tú crees que Lucero cambió de verdad después de esa fotografía o simplemente aprendió a esconder mejor lo que siempre había sido? Porque hay algo que los escándalos de imagen revelan cuando los miras con suficiente distancia. No revelan quién es la persona en ese momento. Revelan quién era la persona todo el tiempo, antes de que el escándalo llegara. La fotografía de enero de 2014 no creó una Lucero diferente a la que el público conocía. Simplemente mostró una capa que siempre había estado ahí, debajo de las portadas y los vestidos de gala y las lágrimas del Teletón. Una mujer que había aprendido a vivir en dos mundos simultáneos sin que ninguno de los dos supiera del otro. Ese talento, esa capacidad de compartimentar la vida con una precisión casi clínica, viene de algún lugar. No se aprende de un día para otro. Se construye durante años, a veces durante décadas, a partir de experiencias que van enseñando que mostrar demasiado tiene un precio que no siempre se puede pagar. Y en el caso de Lucero, ese aprendizaje empezó mucho antes de lo que la mayoría de la gente imagina. Hay personas que conocieron a Lucero en los primeros años de su carrera, cuando todavía era una niña que cantaba en concursos televisivos de Ciudad de México, que describen a su madre con una mezcla de respeto y algo que no llegan a llamar miedo pero que se le parece bastante. Lucero León no era una madre de escenario en el sentido vulgar del término. No empujaba a su hija hacia los reflectores con gritos ni con escenas.
Lo hacía con una frialdad calculada que resultaba mucho más efectiva y mucho más difícil de resistir. Cuando un productor intentaba hablar directamente con la niña Lucero sobre un contrato o una propuesta, la madre intervenía antes de que la hija pudiera abrir la boca. No con brusquedad, con una sonrisa y una frase que cerraba la conversación antes de que empezara. La hija aprendió a esperar esa intervención. Aprendió a no hablar hasta que su madre le indicara que era el momento. Aprendió que las decisiones importantes no se tomaban en el instante, sino después, en privado, con tiempo para evaluar cada ángulo. Eso no es una infancia normal, es un entrenamiento. Y el resultado de ese entrenamiento fue una mujer que a los 16 años podía cortar un vínculo sentimental con Luis Miguel sin mostrar emoción pública, que a los 30 y tantos podía mantener un matrimonio de fachada durante 14 años sin que nadie dentro de la industria lo dijera en voz alta, y que a los 40 y tantos podía responder a un escándalo fotográfico con un comunicado redactado como si fuera un documento legal. Cada una de esas respuestas tiene la misma firma. La misma mano que aprendió a no moverse hasta que el momento fuera el correcto. Lo que hace tan particular la historia de Lucero es que ese control, esa capacidad de gestión que en muchos momentos de su vida fue su mayor fortaleza, también fue la fuente de sus heridas más profundas. Porque una persona que ha aprendido a no mostrar lo que siente termina, con el tiempo, sin saber muy bien qué siente. La frontera entre el personaje y la persona se va borrando. No de golpe. Poco a poco, función tras función, portada tras portada, hasta que un día te miras en el espejo y no estás del todo segura de cuál de las dos eres. Eso es lo que el beso sobre el escenario, frente a 10.000 personas, frente a las cámaras de decenas de teléfonos, frente a Michelle Curry que lo vería horas después en un vídeo viral, sugiere con una claridad que ninguna entrevista ha podido igualar. Que en algún momento, el control se rompió. O quizás no se rompió. Quizás fue exactamente lo contrario. Quizás fue el momento en que Lucero decidió, por primera vez en mucho tiempo, hacer exactamente lo que quería hacer sin calcular primero todas las consecuencias. Y esa posibilidad, esa idea de que el beso fue un acto de libertad y no de impulsividad, cambia completamente la lectura de todo lo que vino después. Porque lo que vino después no fue un escándalo que Lucero tuvo que gestionar desde la defensiva. Fue una serie de movimientos que ella ejecutó con una claridad de propósito que sus colaboradores más cercanos no habían visto en años. Declaraciones públicas sobre su relación con Curry que sonaban diferentes a las de antes. Entrevistas donde la pregunta sobre el matrimonio ya no recibía la respuesta ensayada de los novios eternos. Silencios que decían más que las palabras. Y en algún punto de ese proceso, Michelle Curry dejó de aparecer en las fotografías. No hubo comunicado, no hubo rueda de prensa, no hubo el tipo de declaración cuidadosamente redactada que Lucero había usado en otras ocasiones para manejar el fin de algo importante. Simplemente dejó de estar. 11 años. Un hombre con uno de los apellidos más poderosos de México. Viajes a 3 continentes. Y al final, una ausencia sin explicación pública, como si la relación se hubiera evaporado entre una función y la siguiente de una gira que llevaba el nombre más irónico posible. Hasta que se nos hizo. Esa frase, ese título que alguien eligió para la gira de Lucero y Mijares, tiene un peso diferente cuando conoces todo lo que ocurrió alrededor de ella. No suena a nostalgia. Suena a algo que estaba esperando el momento adecuado para ocurrir. Suena a una decisión que llevaba tiempo tomada pero que necesitaba el escenario correcto, la audiencia correcta, el instante preciso en que una mujer que había pasado décadas midiendo cada movimiento decidió que ya era suficiente de medir. Y la sangre seca en el rostro de aquella fotografía de enero de 2014, esa imagen que el público interpretó como una máscara que se caía, quizás era exactamente lo contrario. Quizás era la primera vez en mucho tiempo que Lucero Hogaza León mostraba algo real. 11 años terminaron en un comunicado de redes sociales. Eso es lo que quedó de Michelle Curry y Lucero cuando todo se acabó. No una conversación grabada, no una entrevista donde alguien explicara que había fallado. Un texto breve, redactado con cuidado, que hablaba de agendas de trabajo incompatibles como si 11 años de una relación con uno de los hombres más ricos de México pudieran resumirse en un problema de calendario. La causa oficial, falta de tiempo.
Eso fue todo. Y sin embargo, los meses anteriores a ese comunicado habían sido otra cosa completamente distinta. El programa El Gordo y la Flaca llevaba semanas detallando lo que ocurría dentro de ese círculo, discusiones entre Curi y Lucero que habían comenzado desde el arranque mismo de la gira. Amigos del empresario, gente de su mundo, de sus clubes, de sus negocios, que le hacían llegar recortes de prensa, que comentaban, que preguntaban, que en alguna cena, en algún lugar donde los hombres de ese nivel hablan sin que nadie los grabe, alguien habrá dicho algo que no se puede ignorar cuando tu pareja llena estadios cantando con su ex esposo. Hubo un momento que lo resume todo. Reporteros interceptaron a Curi en un aeropuerto. Le preguntaron lo que todo el mundo quería saber, si sentía celos de Mijares. Y él tartamudeó. Dijo que sería muy estúpido sentir celos del talento de alguien. Y no pudo sostener la mirada a las cámaras mientras lo decía. Un hombre que maneja negocios de miles de millones de dólares, que negocia con bancos y gobiernos, que lleva el apellido de una de las familias más poderosas del continente, tartamudeando frente a una cámara de televisión porque le preguntaron por un cantante de baladas. Eso no es un hombre que no siente celos. Eso es un hombre que siente exactamente lo que no quiere admitir. ¿Cuánto tiempo puede sostener una persona la versión de sí misma que construyó para que el mundo la aceptara, antes de que el peso de esa construcción empiece a aplastarla desde adentro? Lucero llevaba décadas respondiendo esa pregunta con su cuerpo, con su agenda, con cada decisión pública que tomaba. La imagen no era un accidente, era un proyecto. Y como todo proyecto que se sostiene durante suficiente tiempo, había llegado a un punto en que ya no era claro si ella controlaba la imagen o si la imagen la controlaba a ella. Pero algo había cambiado. En una entrevista con Jordi Rosado, Lucero dijo algo que nunca había dicho en público. Habló de Luis Miguel, de lo que había entre ellos durante el rodaje de Fiebre de Amor, cuando ambos tenían 15 años y el mundo entero los miraba. Y usó dos palabras que durante 40 años había evitado con una precisión casi quirúrgica. Nos encantábamos. Dos palabras. Primera vez en 4 décadas. No había química en pantalla. No, éramos muy buenos amigos. No la respuesta ensayada que cualquiera que la hubiera entrevistado antes habría reconocido de inmediato. Sino eso, nos encantábamos. Una confesión pequeña en apariencia, enorme en lo que representa, porque esa mujer había pasado toda su vida adulta eligiendo exactamente qué decir y qué no decir, y esta vez eligió decirlo. Aquello que la fotografía de enero de 2014 sugería sin palabras, esa posibilidad de que hubiera una Lucero distinta detrás de la imagen construida, encontró aquí su respuesta más clara. No en una crisis, no en un escándalo, en una frase dicha con calma, en una entrevista, sin que nadie la presionara. Ese secreto era simplemente la verdad de una adolescente que nunca tuvo permiso de ser adolescente. No lo voy a suavizar, lo que más me pesa de esta historia no es el beso en el escenario, ni la cacería, ni el comunicado de separación. Lo que más me pesa es imaginar a una chica de 15 años que se encantaba con alguien y que no pudo decirlo en voz alta hasta que tuvo 60. Eso no es discreción. Eso es una vida entera de contención. Y eso tiene un costo que ningún contrato de Televisa ni ningún apellido de empresario puede compensar. Y entonces llegó algo que nadie en el equipo de imagen de Lucero podría haber preparado. Eduardo Videgaray y Sofía Rivera Torres, conductores de televisión, se burlaron en pantalla nacional del cuerpo de Lucerito. De una adolescente. De la hija de Lucero, que estaba comenzando a cantar, que estaba dando sus primeros pasos en un mundo que su madre conocía mejor que nadie, y que de pronto se encontró con que ese mundo le devolvía exactamente lo mismo que le había dado a su madre durante décadas, una mirada que juzga el cuerpo antes de escuchar la voz. El acoso en redes fue inmediato, masivo, centrado en la figura de una joven que no había pedido ser pública, que simplemente era la hija de alguien famoso. Y Lucero respondió de una manera que nadie había visto antes en ella. No midió las palabras. No consultó con un publicista. No esperó a que el ciclo de noticias pasara. Publicó cancelados para siempre y bloqueó cualquier posibilidad de reconciliación. En una entrevista para Univisión llamó cucarachas a los críticos de Internet. Y le explicó a su hija que esa gente no causa dolor real,
que solo genera asco. Cucarachas. Esa palabra en boca de la mujer que durante 30 años había sido la dulzura personificada de la televisión mexicana. Y lo más revelador no es que lo dijera. Lo más revelador es que tenía razón. Que esa respuesta, directa, sin filtro, sin la capa de amabilidad que había sido su marca durante décadas, era probablemente la respuesta más honesta que Lucero había dado en público en mucho tiempo. Porque hay algo que cambia en una persona cuando el blanco del ataque ya no es ella sino su hija. Los mecanismos de control que había aprendido desde los 10 años, cuando su madre la llevaba de set en set y los productores la apodaban la mamá chicle porque no había manera de despegarla, esos mecanismos que la habían protegido y también la habían encerrado, de pronto dejaron de funcionar como siempre. Porque proteger la imagen propia es una cosa. Proteger a tu hija es otra completamente distinta. Lucero declaró que no va a repetir con Lucerito los patrones de control que su propia madre ejerció sobre ella, pero ahí estaba, plantada físicamente en los ensayos del programa de competencias musicales de su hija. ¿Creen que es posible romper ese ciclo cuando la industria que te formó es exactamente la misma en la que estás metiendo a tu hija? Lucerito participó en Juego de Voces. Y Lucero estuvo ahí, en los ensayos, como mentora, como guía táctica, con toda la experiencia de alguien que conoce cada trampa de ese mundo porque cayó en la mayoría de ellas. Y dijo algo que merece ser escuchado con atención. Dijo que no va a repetir los patrones de su madre. Eso no es una declaración pequeña. Eso es el reconocimiento de que algo en su crianza, en esa infancia de sets y contratos y una madre que nunca se separaba de ella, dejó una marca. Que la mujer que construyó una imagen de perfección durante décadas sabe, en algún lugar donde nadie puede verla, que parte de esa imagen fue construida por alguien más antes de que ella pudiera elegir. Reconocer eso en voz alta, aunque sea en una entrevista, aunque sea con la cautela que siempre la caracteriza, es probablemente uno de los actos más valientes de toda esta historia. Más valiente que el beso en el escenario. Más valiente que la fotografía de la cacería. Más valiente que el comunicado de separación. Porque los gestos públicos, por más calculados o espontáneos que sean, siempre tienen una audiencia. Pero mirar hacia atrás y decir, eso no estuvo bien y no lo voy a repetir, requiere algo diferente. Requiere que la imagen que tienes de ti misma sea más importante que la imagen que el mundo tiene de ti. Y eso, para alguien que lleva 60 años siendo observada, no es poca cosa. Hay una versión de esta historia que es fácil de contar. La de una mujer que manipuló a su exesposo para presionar a su novio millonario, que cazaba animales mientras lloraba en el Teletón, que construyó una imagen de bondad que no se correspondía con su vida privada. Esa versión existe. Los hechos están ahí. Pero hay otra versión que es más difícil de sostener porque exige más de quien la escucha. La de una niña que entró a la industria del entretenimiento a los 10 años sin que nadie le preguntara si quería entrar. Que aprendió a construir una imagen porque la imagen era lo que le garantizaba seguir existiendo en ese mundo. Que se enamoró a los 15 y no pudo decirlo. Que se casó en una boda que supervisó personalmente el dueño de Televisa. Que pasó 11 años con un hombre que no quería casarse con ella. Que a los 60 años todavía está aprendiendo, en tiempo real, qué significa proteger a alguien que quieres sin convertirte en lo que te hizo daño. Esas dos versiones son la misma persona. Y eso es lo que hace que esta historia sea más complicada que un escándalo de revista. Porque la pregunta que queda al final no es si Lucero fue buena o mala, honesta o calculadora, víctima o manipuladora. La pregunta que queda es qué le hace a una persona pasar décadas construyendo una versión de sí misma para que el mundo la acepte y qué queda cuando esa construcción empieza a agrietarse. Tú lo sabes. No en los mismos términos, no con cámaras ni contratos ni apellidos de empresarios. Pero sabes lo que es cargar con una versión de ti mismo que en algún momento dejó de ser completamente tuya. Sabes lo que cuesta mantenerla. Y sabes, aunque no lo digas en voz alta, lo que se siente cuando algo en esa construcción se rompe y por un segundo, solo por un segundo, el mundo ve algo que no habías planeado mostrar. La sangre en el rostro de aquella fotografía nunca desapareció del todo. Simplemente encontró otras formas de salir. Lo que queda después de que una imagen se agrieta no es el vacío. Es algo más incómodo que el vacío.
Es la persona real, con todo lo que eso implica. Con las contradicciones que no caben en un comunicado de prensa. Con los años que no se pueden devolver. Con las decisiones que en su momento parecían necesarias y que ahora, vistas desde la distancia, tienen un peso diferente. Lucero llegó a los 60 con algo que muy pocas figuras de su generación pueden decir que tienen: una carrera intacta, una hija que la admira, un exesposo con quien puede subirse a un escenario sin que el mundo se incendie, y una voz que todavía llena estadios. Eso no es poco. Pero también llegó a los 60 con algo que no aparece en ningún comunicado oficial: la conciencia de que una parte significativa de su vida fue diseñada por otros antes de que ella tuviera la edad suficiente para diseñarla por sí misma. Y eso tiene consecuencias que no se resuelven con una entrevista. Hay algo que los psicólogos que trabajan con personas que crecieron en la industria del entretenimiento repiten con frecuencia, y es que el mayor daño no lo produce la exposición pública en sí misma. Lo produce la disociación que se genera cuando una persona aprende, desde muy pequeña, que su valor depende de la aprobación de una audiencia. Cuando eso ocurre en la infancia, antes de que el sentido de identidad esté formado, la imagen pública no es algo que la persona construye sobre sí misma. Es algo que se construye en lugar de sí misma. Y entonces la pregunta que esa persona carga durante décadas, aunque nunca la formule con esas palabras exactas, es: ¿quién soy yo cuando no me está mirando nadie? Lucero nunca respondió esa pregunta en público. Pero hay momentos, dispersos a lo largo de 4 décadas de entrevistas y declaraciones y gestos captados por cámaras que nunca se apagan, donde algo asoma que no parece calculado. La frase sobre Luis Miguel. La palabra cucarachas. El bloqueo sin negociación. La declaración sobre los patrones de su madre. Esos momentos no son la imagen. Son los bordes de la imagen. Los lugares donde la construcción tiene menos grosor y se puede ver, aunque sea por un instante, lo que hay debajo. Y lo que hay debajo no es un monstruo ni una víctima. Es una mujer que aprendió a sobrevivir en un sistema que consume a las personas que no aprenden a controlarlo, y que pagó el precio de ese aprendizaje de maneras que todavía está procesando. Hay una escena que no aparece en ningún programa de chismes, pero que alguien que estuvo cerca de ella en esa época describió con una precisión que resulta difícil de olvidar. Durante los años de la gira con Mijares, cuando las cámaras de El Gordo y la Flaca seguían cada movimiento y Michelle Curie recibía recortes de prensa de sus amigos de negocios, hubo noches en que Lucero terminaba el concierto, saludaba al público, sonreía para las fotos del backstage, firmaba autógrafos, y luego se sentaba en el camerino con la puerta cerrada y no decía nada durante varios minutos. No lloraba, no gritaba, no llamaba a nadie. Solo se sentaba. Y esa imagen, la de una mujer que ha dado todo lo que tiene durante 2 horas frente a 50.000 personas y que luego necesita unos minutos de silencio absoluto para recordar quién es, dice más sobre el costo real de esa vida que cualquier titular de revista. Porque los titulares hablan de lo que se ve. El silencio habla de lo que cuesta. Hay otra cosa que merece ser dicha, y es incómoda, y por eso mismo no se dice suficiente. El sistema que formó a Lucero no desapareció cuando ella creció. Sigue funcionando. Sigue produciendo niñas de 10 años con madres que no se despegan de los sets. Sigue generando contratos que deciden qué imagen va a tener una persona antes de que esa persona pueda tener una opinión al respecto. Sigue construyendo parejas para las portadas, separaciones para los comunicados, y versiones de la realidad que se sostienen mientras haya suficiente gente dispuesta a creerlas. Y Lucerito está dentro de ese sistema ahora mismo, con su madre al lado, en los ensayos, intentando hacer algo diferente. Intentando ser la guía que ella no tuvo. Intentando que su hija tenga lo que ella no pudo tener, la posibilidad de elegir. Pero la industria no cambia porque una madre quiera hacerlo diferente. La industria cambia cuando suficiente gente deja de consumir lo que produce sin hacerse preguntas. Sinceramente, y que me perdonen, hay algo profundamente contradictorio en la manera en que consumimos estas historias. Nos indignamos con los sistemas que destruyen a las personas que admiramos, y al mismo tiempo somos el combustible que mantiene esos sistemas funcionando. Cada vez que seguimos una gira con morbo,
cada vez que celebramos un beso en un escenario sin preguntarnos qué hay detrás, cada vez que compartimos un titular sin leer lo que está debajo, estamos participando en exactamente el mismo mecanismo que criticamos. No lo digo para absolver a nadie de lo que hizo. Lo digo porque la historia de Lucero no es solo la historia de Lucero. Es también la historia de lo que nosotros decidimos mirar y cómo decidimos mirarlo. Hay una última cosa que quiero que consideres antes de que esto termine. Lucero tiene ahora una relación con Mijares que muy pocas parejas que se separan consiguen construir. No es una amistad fingida para las cámaras. Es algo más raro y más difícil. La capacidad de compartir un escenario con alguien con quien compartiste una vida, sin que eso se convierta en una herida abierta ni en una actuación de reconciliación para el público. Eso requiere trabajo. Requiere conversaciones que nadie graba. Requiere haber procesado, en privado, lo que salió mal y por qué. Requiere haber llegado a un lugar donde el otro ya no es el enemigo de la historia que te cuentas sobre tu propio pasado. Y requiere algo más que pocas personas en esa industria tienen, la disposición a ser visto como alguien que falló en algo importante y que siguió adelante de todas formas. Porque Lucero falló. No en el sentido moral que los programas de chismes querían darle a la historia, sino en el sentido más humano del término. Tomó decisiones que lastimaron a personas que la querían, construyó una imagen que no siempre se correspondía con su realidad y vivió durante décadas dentro de una contradicción que no supo o no pudo resolver antes. Eso no la hace monstruosa, la hace humana. Y esa humanidad, esa capacidad de fallar y de seguir existiendo y de intentar hacer algo diferente con lo que queda, es probablemente lo más real que esta mujer ha mostrado en toda su carrera. Más real que cualquier personaje que interpretó. Más real que cualquier portada que protagonizó. Más real que el comunicado de 11 años resumidos en un problema de calendario. La imagen que construyeron para ella, y que ella misma ayudó a construir, fue durante décadas una armadura. La protegió. Le permitió sobrevivir en un mundo que no tiene piedad con las personas que muestran debilidad. Pero las armaduras tienen un problema que nadie menciona cuando te las ponen. También te impiden sentir el calor. Y hay un momento en la vida de casi todas las personas que crecieron protegiéndose de esa manera en que la armadura ya no cabe. No porque el mundo haya cambiado, sino porque la persona que hay dentro ha crecido más que el molde que le hicieron cuando era pequeña. Eso es lo que estamos viendo en estos últimos años de Lucero. No una caída, no una revelación escandalosa, no el colapso de una imagen, sino algo más lento y más verdadero, una mujer que a los 60 años está aprendiendo, a veces torpemente, a veces con una claridad que sorprende, a ocupar un espacio que siempre fue suyo pero que durante demasiado tiempo estuvo lleno de lo que otros pusieron ahí. Eso no se resuelve en un guión. Ni en una entrevista, ni en una gira de reencuentro. Se resuelve, si es que se resuelve, en los minutos de silencio detrás de una puerta cerrada. En las conversaciones que nadie graba. En la mirada que le devuelves a tu hija cuando sabes exactamente qué precio tiene el mundo al que la estás llevando y decides, de todas formas, intentar que para ella sea diferente. Eso es lo que cuesta ser real cuando te han pagado toda la vida por ser perfecta. Hay algo que no se ha dicho todavía. Y es quizás lo más difícil de sostener cuando llevas décadas siendo un símbolo para millones de personas. El peso de la gratitud ajena. Cuando alguien te escribe para decirte que tu voz la acompañó en el hospital donde murió su madre, o que tu canción sonó en la boda que ya no existe, o que de niña te imitaba frente al espejo porque en su casa no había mucho más a lo que aspirar, ese peso no se puede devolver. No hay forma de decirle a esa persona, yo también estaba rota por dentro. No hay forma de explicarle que la mujer que ella idolatró estaba, al mismo tiempo, negociando su propia supervivencia emocional en silencio. Eso es lo que nadie calcula cuando se construye un ídolo. Que el ídolo también tiene que cargar con lo que el ídolo significa para otros. Y Lucero cargó con eso durante 50 años. Con la responsabilidad de no defraudar. Con la obligación no escrita de seguir siendo lo que la gente necesitaba que fuera, aunque lo que ella necesitara fuera algo completamente distinto. Eso agota de una manera que no tiene nombre clínico. No es depresión, aunque puede parecerse. No es ingratitud, aunque a veces se siente así desde afuera.
Es algo más parecido a llevar una deuda que nadie te cobró pero que tú misma decidiste pagar igual, durante décadas, con intereses. ¿Cuántas personas que conoces han vivido algo parecido, a su escala, sin fama ni cámaras, simplemente siendo lo que todos esperaban que fueran hasta que un día ya no pudieron más? Porque eso es lo que hace que esta historia resuene más allá del espectáculo. No es la historia de una estrella. Es la historia de alguien que aprendió demasiado pronto que existir para los demás era más seguro que existir para una misma. Y que tardó décadas en entender que esa seguridad tenía un costo que nadie le había explicado en el contrato. Lucero no es un caso único. Es un caso visible. Y esa visibilidad, que durante tanto tiempo fue su jaula, puede ser ahora, si ella lo decide, la única herramienta que le queda para decirle a alguien que la está mirando desde el otro lado de la pantalla que sí, que se puede llegar a los 60 años con preguntas sin respuesta, con errores sin reparar, con una vida que no salió como la imagen que vendiste, y aún así seguir siendo alguien que vale la pena escuchar. Eso, a veces, es suficiente. Eso, a veces, es suficiente. No para cerrar la herida, sino para dejar de fingir que no existe. Y antes de llegar al final, si quieres seguir descubriendo las historias que nadie cuenta, suscríbete a Secretos Oscuros de la Fama.